Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a la lección número 63. 63, ¿ya? En esta lección número 63 va a hablar Jesús, habla del futuro, donde está en el Monte de los Olivos. Y este texto aparece también en Mateos, Marcos y Lucas, ¿ya? Acordemos, el 62 pasó último sermón de Jesús y la ofrenda de la viuda que pasamos, el 62. 63, Jesús habla del futuro en el Monte de los Olivos y vamos a tomar Mateo capítulo 24, todo el capítulo vamos a tratarlo en sí, ¿ya? Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por el momento que Dios nos da y vamos a entrar al estudio. Padre, te bendecimos, te exaltamos por el momento que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición a través de ellas, fortalécenos, sánanos, provéenos, Señor, de las necesidades que tengamos. Escucha, Padre, y nuestras peticiones estén delante de ti y fortalécenos a través de tu palabra. Pedimos tu bendición, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lección entonces 63. Ahí estaba viendo el volumen. Entonces vamos al libro de Mateos, capítulo 24. Es bien interesante, así que le va a gustar mucho este capítulo 24. Dice así, Jesús en el anterior hace un lamento sobre Jerusalén. Voy a empezar del 23, 37, 38, 39 para que se acuerden. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Subtítulo: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Ya? Querían darle un tour a Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús sabía lo que le iba a acontecer al templo. ¿Qué quedó de aquel templo maravilloso y especial? Lo que hoy día solamente se recuerda y se ve, el muro de los lamentos, lo único que quedó de aquel lugar. Vamos a entrar a la ayuda, vamos a empezar al tiro. Dice de la siguiente manera la ayuda. La ayuda me marca del 1 al 51. En su enseñanza reservada a los discípulos en el Monte de los Olivos, Jesús respondió en torno a tres preguntas básicas. 1. La destrucción del templo. 2. Su segunda venida. Y 3. El fin. ¿Ya? En este capítulo 24 hay tres respuestas o tres preguntas básicas: la destrucción del templo, su segunda venida y el fin. Estos tópicos están interrelacionados y a veces es difícil determinar de qué acontecimientos se habla. Esta dificultad se resuelve en cierta medida si recordamos que la mayor parte de las profecías pueden cumplirse en un plazo breve y a la vez remoto. Jesús evoca los trágicos acontecimientos que rodearían la destrucción de Jerusalén para describir las condiciones que precederían
su propio regreso. Ello debe tenerse presente al leer este capítulo, ¿ya? Y la ayuda del 4, al que todavía no voy a leer, del 4 en adelante. Vamos a empezar ahora a leer. Otra ayuda me dice: la destrucción del templo se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Versículo 3, es decir, Jesús ya se estaba proyectando no 70 años, 30, 40 años, 40 años, 30 y tantos años, 35, 37 años, ya estaba proyectando lo que iba a pasar con ese maravilloso templo. Wow. Dice versículo 3, la señal de los tiempos y el fin del siglo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. Ya, lo que le hablaba el expositor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿De qué? El templo, ¿no es cierto? ¿Qué señales habrá de tu venida? 2. Y 3. Y del fin del siglo. ¿Quién lo pregunta? Son los discípulos. Yo creo que esta pregunta es, aparte de los discípulos, es una enseñanza que ha quedado a través de la historia para la iglesia. Muy clara en ese sentido. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Aquí nosotros vamos a encontrar la verdad de la palabra, ¿no es cierto? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ya? Es decir, falso Cristo, 1. 2. Y oiréis de guerras, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo siempre he pensado, los que pasaron el proceso de la Primera Guerra Mundial, quizás pensaron, este es el fin. Los de la Segunda Guerra Mundial, cuando quizás aparece el líder único, que es Hitler, que quiere dominar al mundo entero y que todos se sometan a él, más encima el saludo que tiene él, es decir, era para rendirse y entender que posiblemente este era el anticristo, ¿eh? Pero no, tampoco era el fin. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Van a pasar, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre y terremoto. Ahí en diferentes lugares, no solamente en Chile, ahí estábamos ubicados nosotros, y terremoto en diferentes lugares, en que no todo pasa en una misma zona, ¿ya? Por eso quizás el mundo a veces no está conmovido porque, un terremoto acá, ya Chile, estamos medio acostumbrados a un terremoto, pero que le toca a una zona que nunca le ha tocado, ellos lo sienten más fuerte. Pero también las pestes, ¿ya? Dice peste y hambres, pero iban a ser todos en diferentes lugares, no todos juntos, todos en diferentes lugares, ¿ya? Y todo esto será principio de dolores. No van a ser los dolores, son los principios de los dolores. Entonces, ahora, mire, todo esto se ve a nivel mundial. Ahora va el mensaje a la iglesia. Y todo esto, ya, entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ya? Y seréis aborrecidos ¿de quién? De todas las gentes por causa de mi nombre. Es decir, cuando habla de toda la gente, de diferentes nacionalidades, ¿ya? Culturas, iban a aborrecer ¿a quién? A los cristianos. Iba a haber persecución. 11. Muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. ¿Ya? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algunos no van a... A ver, aquí viene una situación que tenemos que tener un poquito claro. Y a veces pasa en la iglesia. Estos falsos profetas, ¿ya? Que se levantan, engañan a muchos, pero cuando son descubiertos, y hay hermanos que son medio sensibles, más débiles, no sé, o también han sido defraudados por estos falsos profetas. ¿Qué pasa con el amor hacia Dios? Ellos se enfrían. No ven que su relación es con Dios, no. Ellos se enfrían porque un hombre, un falso ministro, un falso obrero, un falso líder, habló de Dios, pero era un mentiroso, y eso hace que se enfríe el amor de Dios en ellos. ¿Ya? El amor de muchos se enfriará. Pero hay una recomendación, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin de los tiempos? No, nosotros no vivimos por tiempos enormes, 200, 500 años, 600 años, no. Nuestra perseverancia es hasta el fin de nuestros días, ¿ya? A pesar de todo lo que podamos ver y a pesar de repente que hay gente nos engañe y lo descubrimos y seguimos adelante porque nuestro amor y nuestra pasión es Dios. No son los hombres. Los hombres pueden caer, los líderes nos pueden engañar, pero Dios es fiel. Y nosotros oramos a Dios, ¿ya? Entonces, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Voy a ir a la ayuda. Ayuda hasta el 14, voy a seguir, si no... 14. Y será, mire, en relación a la iglesia todavía, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es como bien raro, nosotros vemos las primeras señales, pero las primeras señales no es la evidencia del fin. Es la predicación del evangelio, este es el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin no viene por los principios de dolores, sino por la predicación del evangelio. ¿Ya? Vamos a la ayuda. Del 4 al 14 me dice: al advertir a los discípulos contra las falsas señales, Jesús traza un cuadro de las condiciones prevalecientes hasta el fin de la era y les señala cuál será su tarea permanente. Habrá engaños de índole religioso, levantamientos sociales y políticos, calamidades naturales, deslealtades y persecución, cosas que anunciarán el fin de los tiempos. Los seguidores del Señor deben perseverar hasta la extensión del Evangelio. Es decir, esto no se va a terminar, ¿ya? El 4.8 habla principios de dolores. El término alude a los dolores de parto, principios de dolores. Sí, uno cuando ve a una mujer que está empezando a tener dolores de parto son las puntaditas. Pero cuando después se hace más fuerte o le pasa la mano uno y capaz que se la quiere. Mejor alejarse un poco. Le di cuenta un chiste y no se ríe ni por si acaso. Entonces, el término alude a los dolores de parto. ¿Qué se esperaba precediera al fin, marcando la transición entre esta era y la era por venir? Los severos dolores de parto, seguidos por el nacimiento y la consumación, son también una señal del fin y el gozo en los tiempos del alumbramiento. Sí, son dolores de parto, pero este dolor de parto, o el principio de dolores, quizás va a dar ¿a qué? A luz un nuevo nacimiento, un nuevo mundo,
un nuevo país, una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Todo va a ser hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Entonces ahí vemos esa relación entre los dolores al fin que vamos a llegar al gozo pleno de este evento que Dios tiene preparado para la iglesia. Voy a ir a la otra ayuda, me dice 24 del 4 al 14. Jesús describió el futuro general del mundo que incluiría desastres naturales, persecuciones, falsos profetas, odio a los cristianos, traición, deserciones, anarquía y falta de amor. El Evangelio se difundiría a pesar de todas estas cosas. Qué increíble, anarquía está metido aquí, estos movimientos que todavía siguen existiendo. También habla de la gran tribulación. Habla de la gran tribulación. Subtítulo, versículo 15, la gran tribulación. ¿Ya? Aquí viene otra señal, también es clara. Mire, aquí hablaba del mundo, de lo que iba a pasar en el mundo. Después pasaba qué iba a pasar directamente con la iglesia. Pero ahora nos va a mostrar a Jerusalén. ¿Ya? Por eso tenemos que tener claro en esto para dónde está enfocando Cristo. Primero fue mirar, y era qué cosa, el mundo, lo que iba a pasar en general, guerra, rumores de guerra, hambre. Después qué iba a pasar, una persecución a la iglesia, pero ahora va a hablar de Jerusalén. Va a hablar de la abominación desoladora. ¿Dónde pasó eso? En Jerusalén. Dice versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entre paréntesis. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A quién le está hablando? A Jerusalén. Es decir, le habló las señales del mundo, le está hablando a la iglesia, pero ahora está hablando directamente a Jerusalén. Jerusalén no está fuera de enfoque. Está metido en el enfoque, está metido para el proceso del fin. Una cosa importante, que para que suceda la abominación desoladora, Israel tiene que construir el tercer templo. Y si usted ve, hay una página en YouTube que aparece Instituto del Templo, que ellos ya están listos para construir el tercer templo. Tienen la indumentaria, tienen todo para construir el tercer templo. El tercer templo, ya cuando usted lo vea, usted dice, ya. Es decir, falta solamente el anticristo y que haga la abominación desoladora y queda el desastre, pero general en este sentido. No sé si me entiende. Es como una señal clara. Uno hablaba que el evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones y vendrá el fin. Pero también estaba hablando aquí una señal clara en Jerusalén. Una para todo el mundo es la predicación del Evangelio. Pero una señal clara en Jerusalén que tiene que tener el tercer templo construido y que ahí se va a cometer la abominación desoladora. Le habla a Jerusalén, le habla a Israel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ve? Abominación desoladora está hablando de una gran tribulación. ¿A dónde aparece esa palabra gran tribulación? Apocalipsis, ¿no es cierto? Y no está hablando quizás de los 7 años de esos comienzos de la gran tribulación, pero como señal que tiene que suceder en Jerusalén. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo,
o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Mire, el problema aquí viene, no es que hablen solamente, sino harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué pueden ser engañados? Porque hay un respaldo de prodigios y señales. Y hay muchos de nosotros que tenemos que tener un cuidado y un sentido lógico. Las señales y los prodigios siguen a los que aman y obedecen, a los que están conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora tenemos que ver que estos que hacen señales y prodigios hablen correctamente de la palabra del Señor. Si no están hablando correctamente de la palabra de Dios, ahí donde tenemos que tener un parate. Aunque hagan señales y prodigios, si están yéndose contra la palabra de Dios, no debemos de oír, no debemos de seguir. Debemos estar con cautela. Ya es nuestro equilibrio y nuestro balance es la palabra del Señor. Nuestra línea es la palabra del Señor. Las señales, los prodigios son evidencia del poder de Dios, ¿ya? Pero también está hablando que sí, estos falsos profetas van a hacer señales y prodigios. Pero si se están yendo con esta línea, contra esta línea que es la palabra del Señor, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si fuere posible, aún engañarán a los escogidos. 25. Ya lo he dicho antes. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es decir, y esto es como un sentido, donde hay un cuerpo, ¿quién se junta? Las águilas, y de la altura están observando, y si ven una que está comiendo, la otra llegan al tiro. Pero habla que la venida del Señor va a pasar dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también que habla la venida del Hijo del Hombre. Habla de la venida. ¿Ya? Sigue hablando de la venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto también aparece en Apocalipsis, ¿ya? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Habla de una señal. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acordémonos el libro de Hechos que Jesús es levantado en una nube y dice que los ángeles que de esa misma manera Jesús va a venir en una nube. Se respalda en este sentido esta palabra. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿A dónde están sus escogidos? De los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, los va a traer, los va a juntar. ¿Qué van a hacer? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es como estamos hablando del relámpago que sale del oriente y se muestra en occidente. De un extremo al otro van a ser reunidos. ¿Con quién? Con Cristo. Versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está
cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Qué curioso hablar de generación. Ellos son 40 años y pasaron la generación. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Quizás no está hablando de la generación de ellos. No. Está hablando de la generación que está viendo esta señal en el futuro. Es decir, le está hablando a esa generación, ¿ustedes están viendo esta señal? Sí, esta generación no va a pasar, no va a venir otra generación. Ustedes son la generación del fin. Es decir, si están viendo estas señales y están entendiendo que esto es claro lo que va a pasar, no va a venir otra generación. Y no le está hablando a esa generación, ya. Le está hablando a la generación donde vean las señales del fin. Por eso le habla de la higuera, mire. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿no es cierto? Así también vosotros cuando veáis estas cosas, esa generación cuando vea estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Y a esa generación Dios le está hablando, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Wow. Ay. Habla de la abominación desoladora, pero ya, hay que verlo, usted tiene que leerlo porque si no me voy a extender mucho. 36. Nadie sabe el día ni la hora. Hoy día sí he escuchado cálculos y hace rato que uno viene escuchando los cálculos que sí, ahora sí viene, ahora sí el 2000, sí, ahora sí viene el Señor. Ya, y sacamos cuenta, pero nadie sabe el día ni la hora. 36. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Recién ahí entendieron. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué nos marca en ese sentido? Estar siempre atentos y preparados. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hay una situación, había un pastor que me dijo, mira, ¿sabes? Que a él, su pastor, le había dicho que quizás él iba a morir y quizás él también iba a morir y todavía Cristo no iba a venir. ¿Y eso qué significaba? Le marcaba una idea. No significa que Cristo nos está engañando, está mintiendo. No, todavía no es el tiempo. Pero sí, nuestra vida siempre tiene que estar preparada para la venida del Señor, si es que ocurre, o para partir nosotros. Porque nosotros no somos eternos y, oiga, por cosas mínimas podemos partir de esta existencia de la vida. Y a cualquier edad podemos partir de la existencia de esta vida. Entonces, ¿qué le marcaba? Que siempre debemos de estar bien y a cuenta con Dios. ¿Por qué? Algunos están esperando la venida del Señor, las señales, pero no se preocupan de tener su lámpara llena de aceite. Entonces nos manda a que tengamos nuestra lámpara llena de aceite todo tiempo. No sea que esperando la venida del Señor venga la muerte y nos lleve y estábamos mal enfocados.
¿ya? Toda nuestra vida tiene que estar atenta al Señor. Entonces, velad, ¿no es cierto? También me marca el versículo 45, habla de siervos fieles e infieles. Dice, ¿quién es? Pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, mire, le halle haciendo así, ¿ya? Es ser un siervo fiel y prudente, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. La ayuda de estos versículos me dice, mientras concerniente al siervo fiel e infiel, mientras esperan el regreso del Señor, sus seguidores deben servirle leal y responsablemente. Wow. Algunos, a ver, aquí viene siempre como que me duele el alma escuchar, no, es que tenía el primer amor, ¿ya? Y eso es como que a algunos le da una ventaja, no, tenía el primer amor, pues estaba en el primer amor. Ah, ya lo entendemos, pero pues ya se le quitó el primer amor y va a seguir como nosotros. No, el primer amor siempre debía ser, y siempre marcarnos en el amor y la lealtad a Dios. Siempre, ojalá siempre. Por eso amarás al Señor, mire, primer amor, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y podemos meter toda tu alma, con todo tu ser. El primer mandamiento. Entonces, el primer amor, amarás al Señor, no es solamente algo después ilusorio, algo, Señor, vengo a servirte. No, es amor, amor. Amarás al Señor tu Dios. Cambia el sentido. Cambia el sentido. Y para ir terminando, la otra ayuda me dice del 45 al 51. La tarea encomendada al siervo era ser fiel en el cuidado de la casa y en la distribución de la comida. De forma parecida, sacerdotes y maestros debían cuidar del pueblo de Israel. Cuando no cumplieron con esta obligación y abusaron de los miembros de la casa de Dios, su castigo fue severo. Algunos malos creen que nunca le va a llegar la teja. Ah, no, Dios no ve, ¿no? ¿Cómo que no me pasa nada? Pues? Pero cuando le llega el castigo, le llega duramente y uno dice, llega a retroceder uno porque a veces los castigos son increíbles. Increíbles. Seamos fieles delante del Señor y no nos olvidemos, no nos olvidemos que debemos de amar al Señor con todo nuestro ser. 3 preguntas importantes. ¿Se acuerdan de las 3? ¿Cuál era? ¿Cuándo serán estas cosas? El templo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas que Cristo en 51 versículos, bueno, aquí son cada versículo, en una conversación se lo explicó a sus discípulos. Yo creo que quedó claro. Espero que haya quedado claro usted con las palabras del Señor. Si no quedó claro, vamos a colocar un teléfono para que usted pueda llamar. El Señor les sea bendiciendo. Gracias.